Estudiar o comer parece una exageración, pero para miles de estudiantes universitarios en Cuba, esa es la pregunta que tienen que hacerse todos los días. Hubo un tiempo en que la educación superior cubana era motivo de orgullo para el país y para la gente, masiva, de calidad y realmente gratuita. Hoy te traigo un análisis de cómo esa realidad se ha transformado drásticamente. El sistema universitario, que alguna vez fue modelo en América Latina, está experimentando un deterioro acelerado y una generación entera de jóvenes cubanos está pagando el precio. Lo más grave es que muchos, ante esta disyuntiva entre estudiar o comer, están tomando una tercera opción: abandonar los estudios o emigrar. Quédate conmigo, que este análisis comparativo da para mucho. Hace algunas décadas atrás, la universidad cubana era realmente gratuita. El Estado cubría no solo la matrícula, sino también los libros, los materiales de estudio, el alojamiento en condiciones más o menos dignas, la alimentación en comedores subsidiados e incluso había un pequeño estipendio para los estudiantes. Era un sistema integral, con defectos claramente, pero que permitía a jóvenes de cualquier rinconcito de la isla y no solo de las ciudades importantes acceder a la educación superior, tuviese dinero o no tuviese. Hoy, imagínate el escenario de tener que gastar 1,000 pesos cubanos a la semana solo para poder ir a clases. Eso le pasa a un joven en Guaymaro que estudia en la Universidad de Camagüey, a unos 80 kilómetros de su casa. Y ese dinero que gasta es solo dinero gastado en el transporte. Si le suma comida, materiales escolares o cualquier gasto adicional, el total mensual supera con creces el salario de sus padres. ¿Y qué se puede comprar en Cuba hoy con 1,000 pesos? Si, por ejemplo, una botella de aceite cuesta 1,500, imagínate tú. Así que sí, estudiar en Cuba se ha vuelto hoy un acto también de resistencia. Y las residencias estudiantiles en Cuba están ahí, sí, pero muchos prefieren largarse a sus casas los fines de semana. La razón: las condiciones no son buenas y la comida en las becas no da ni para empezar. Un estudiante de la Universidad de La Habana comentó: comer en los merenderos universitarios implica otro gasto adicional que no todos están dispuestos a hacer. No todos pueden permitírselo, así de sencillo. Y es que la escasez de recursos no solo afecta a los estudiantes, sino a las propias instituciones, donde la obsolescencia tecnológica y la falta de materiales básicos son evidentes, especialmente en carreras científicas y técnicas. Si esta realidad es dura para los estudiantes ya de La Habana o de las capitales provinciales, imagínense para los jóvenes de zonas rurales o del interior del país, que se ha vuelto casi imposible poder ir a estudiar. Antes el sistema garantizaba igualdad de oportunidades independientemente del origen geográfico, aunque siempre fue más difícil estudiar si eras del campo. Pero hoy, la distancia a los centros universitarios, los problemas de combustible, los problemas de transporte, los problemas de los apagones, se han convertido en una barrera prácticamente infranqueable para muchos. Mi hija tuvo que renunciar a estudiar su carrera porque no podíamos costear los viajes desde Manzanillo hasta Santiago de Cuba, nos contó Ramón, padre de una joven que ahora trabaja en un puesto de venta particular. En mis tiempos, yo vine de un pueblo pequeño de Granma y pude estudiar ingeniería en La Habana sin problemas, pero todo ha cambiado ahora. En el modelo anterior, un estudiante universitario cubano podía dedicarse exclusivamente a su formación. El Estado garantizaba lo mínimo, las condiciones mínimas para que así fuera, y los resultados académicos lo demostraban. Profesionales bien formados y con una sólida base teórica y práctica. Hoy, la educación universitaria, más que un derecho garantizado, más que una posibilidad fácil, estudiar en Cuba se convierte en un lujo. Y muchos estudiantes asumen ese gasto con sus propios esfuerzos, creando un fenómeno que antes era excepcional: el estudiante trabajador. El periódico provincial de Camagüey, Adelante, reconoce que la situación económica obliga a muchos jóvenes a trabajar mientras estudian. Algunos se cambian al curso para trabajadores, otros abandonan la carrera temporal o definitivamente. Pero es verdad también que muchos no se rinden, siguen el curso diurno y trabajan en el resto del tiempo como camareros, mecánicos o dependientes de negocios particulares, incluso dentro de la propia universidad. Esta realidad está creando o ha creado ya una nueva clase de estudiante trabajador que no puede dedicarse plenamente a su formación académica. El resultado: mayores tasas de estrés, menor rendimiento y en muchos casos el abandono definitivo de los estudios porque es una carrera que no hay quien siga. Antes tú veías a estudiantes en la biblioteca hasta la noche, participando en grupos de investigación dedicados completamente a formarse, comenta un profesor con más de 30 años de experiencia.
Ahora apenas terminan las clases salen disparados a sus trabajos. La calidad de los profesionales que estamos formando inevitablemente se resiente. En décadas pasadas, entrar a la Universidad Cubana era sinónimo de excelencia académica en muchos casos. Las pruebas de ingreso eran rigurosas, la competencia en muchas carreras era alta y solo los estudiantes mejor preparados lograban un cupo, especialmente en carreras de alta demanda como muchas ingenierías y también, por ejemplo, algunas carreras de perfil social como el periodismo o historia del arte, por ejemplo. Hoy el panorama es radicalmente diferente. El periódico Adelante de Camagüey admite que las pruebas de ingreso ya no son lo que eran. Muchos pueden entrar a la universidad con solo aprobar los 3 exámenes, incluso con calificaciones mínimas. Más alarmante aún, hay estudiantes que ni siquiera se presentan a las pruebas y terminan con carreras como ingeniería, derecho o medicina veterinaria. El resultado, previsible, muchos abandonan luego por no poder con el nivel de exigencia en la universidad, porque si entras sin preparación, lo más probable es que no llegues muy lejos. Y mientras algunos jóvenes sin base académica sólida entran sin dificultad para llenar las plazas vacantes, otros que realmente quieren estudiar en Cuba y construir su futuro aquí, aunque cada vez menos, se quedan fuera del sistema porque no tienen cómo costearse la carrera o cómo trasladarse hasta el centro de estudios. Antes, quien entraba a la universidad era porque realmente tenía vocación y capacidad. Nos comenta un profesor universitario que prefiere mantener el anonimato. Ahora, muchos llegan sin interés real, sin base académica, solo porque es lo que se supone que deben hacer o porque los padres los han obligado. Y los que realmente tienen vocación a veces no pueden mantenerse en la universidad por razones económicas. Es triste en un país que se ha llamado socialista y que ha blasonado de la educación superior durante mucho tiempo. Y en medio de todo esto, por supuesto, la familia, los padres cubanos han tenido que poner el hombro. Son ellos quienes compran útiles escolares a precios altísimos, quienes buscan cómo vestir a sus hijos, conseguir una taquilla, una pequeña nevera, incluso lo que sea para que su hijo becado pueda sobrevivir a los años de estudios. Mi hijo quería estudiar informática, consiguió la carrera. Tuvimos que vender prácticamente de todo para que pudiera conseguir una computadora usada y viejita. Es que su padre y yo no podemos fallarle. Ese es su futuro, aunque no sea en Cuba, pero cada día es más difícil ponerlos a estudiar. El problema no es nuevo, pero empeora año tras año. La inflación, el desabastecimiento, la falta de alimentos y medicinas, todo esto afecta directamente a los estudiantes. Mientras tanto, el Estado ha ido quitando presupuesto a los llamados gastos sociales para invertirlo en turismo y otras prioridades que, para muchos, están totalmente desenfocadas. En 2023 ya había unos 800,000 jóvenes en Cuba sin estudiar ni trabajar. Solo en Santi Spíritus, casi el 20% de los estudiantes universitarios, eso es 1 de cada 5, abandonaron sus carreras. El sistema se desmorona ante nuestros ojos, pero los jóvenes, algunos de ellos, siguen intentando resistir. La educación superior en Cuba fue, como te dije, durante décadas, uno de los mayores logros del sistema socialista cubano, eso es indiscutible, caracterizada por 3 pilares fundamentales: masividad, porque todos o casi todos tenían acceso, calidad académica y verdadera gratuidad. Era común escuchar cómo estudiantes de países vecinos llegaban a Cuba para formarse en sus universidades, reconocidas por su excelencia y también porque ofrecían precios más bajos que otras universidades del mundo. Pero ahora este dilema actual entre estudiar o comer no es solo una anécdota aislada o algo que estamos inventando. Es el reflejo de cómo esos 3 pilares se han ido erosionando progresivamente de tal manera que la gratuidad de la universidad, que era un derecho en el papel pero en la práctica, mantener a un hijo en la universidad se ha convertido en una carga económica que muchas familias simplemente no pueden asumir. Y no se trata solo de transporte o de comida, es una cadena de carencias que va desde la baja calidad del ingreso, pasando por la mala alimentación, hasta llegar a la falta de perspectivas reales de futuro para quienes logran graduarse. Lo más alarmante es ver cómo muchos jóvenes, hijos de universitarios que crecieron viendo a sus padres estudiar y prepararse académicamente, ahora perciben a esos mismos padres como perdedores económicos del sistema. Mi padre es ingeniero y mi madre médico, pero viven con menos que los vecinos que tienen un paladar. Nos comenta Claudia, una joven de 18 años que decidió no seguir estudios universitarios. No vale la pena, según ella. En otros tiempos, graduarse de una universidad cubana como la Universidad de La Habana, la Universidad de Las Villas o la Universidad de Oriente significaba prestigio y reconocimiento social. Y si tenías suerte también, estabilidad económica si conseguías un buen empleo o terminabas emigrando y trabajando en lo que estudiaste. En los 80, por ejemplo, los profesionales universitarios gozaban de cierto estatus
Y aunque no fueran ricos, podían vivir dignamente con su salario estatal muchas veces. Esto aseguraba que el talento se quedara en el país, contribuyendo a su desarrollo. Hoy, la combinación entre envejecimiento poblacional y baja natalidad han reducido significativamente el número de jóvenes en edad universitaria en Cuba. Pero hay otro factor que está golpeando duramente: la emigración masiva. En los últimos años, más del 20% del potencial profesional universitario cubano emigró, y la tendencia no ha hecho más que aumentar con la crisis actual. Los sectores más afectados suelen ser aquellos con alta demanda internacional: ciencias médicas, sociales e informática. El fenómeno es claro, se explica por sí solo. Jóvenes que ven que el esfuerzo de años en la universidad no se traduce en mejores condiciones de vida dentro de Cuba. El salario que reciben los profesionales universitarios es tan bajo que muchos perciben que pueden obtener mayores ingresos en el sector privado informal o, mejor aún, emigrando. En mi promoción de ingeniería química, de 32 graduados solo quedamos 5 en Cuba, y de esos, solo 2 ejercemos la profesión. Nos cuenta Héctor, un ingeniero de 40 años. Los demás están en Estados Unidos, España, Chile, y les va mucho mejor económicamente que a nosotros. En décadas pasadas, incluso antes de que comenzara el periodo especial, la ecuación era simple: esfuerzo académico equivalía a éxito profesional y también personal. Los jóvenes veían la universidad como el camino natural hacia una vida mejor, y las familias se enorgullecían de tener hijos universitarios, y el Estado también. Hoy la percepción de que la educación universitaria no garantiza un futuro mejor ha calado profundamente entre los jóvenes cubanos. Y no es para menos. ¿Para qué invertir 5 o 4 años o más de tu vida en una carrera que al final te dejará con un salario insuficiente? En el nuevo paradigma económico cubano, un emprendedor sin estudios universitarios, un trabajador del turismo o incluso alguien con simplemente familia en el exterior que le envía remesas puede tener un nivel de vida muy superior al de un profesional con años y años de formación académica. Mi hermano mayor es ingeniero y vive con nuestros padres porque no puede permitirse un apartamento. Yo dejé la universidad en segundo año, monté un negocio de reparación de celulares y ahora tengo mi propio lugar. Cuenta Alejandro, de 26 años. Esta realidad invertida, donde la formación académica parece una desventaja económica, desmotiva profundamente a potenciales estudiantes. Además, hay otra cosa: la falta de libertad académica y la excesiva ideologización de la educación superior limita la libertad de expresión y la pluralidad de ideas. Esto desmotiva también a estudiantes que no ven correspondencia entre sus inquietudes intelectuales y la enseñanza recibida, y sobre todo pasa en carreras que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales. La salida de estudiantes y profesionales universitarios en Cuba implica la pérdida de la inversión estatal en su formación y una disminución significativa del potencial innovador y productivo del país. Es un círculo vicioso. Menos profesionales calificados significa menos desarrollo, lo que a la vez genera menos oportunidades y más emigración. Esta fuga de cerebros está generando carencias en áreas clave para el desarrollo económico y social, y si no, que le pregunten al Ministerio de Energía y Minas o a ETEXA cuántos ingenieros ha perdido en el último lustro. Todo esto afecta, por supuesto, la calidad de los servicios y la capacidad de respuesta del país ante desafíos internos, como la crisis actual. La emigración de profesores calificados motivada por los bajos salarios y malas condiciones laborales ha impactado también en la calidad educativa y la atención personalizada a los estudiantes. En fin, que estamos viendo día a día cómo la educación superior en Cuba ha transitado de ser un motivo de orgullo nacional y también familiar, con sus 3 pilares de masividad, calidad y verdadera gratuidad, para convertirse en un sistema en crisis donde miles de jóvenes cubanos cada día tienen que decidir entre ir a clases, llevar algo al estómago o simplemente hacer las maletas y buscar oportunidades fuera del país. Al mismo tiempo, la brecha entre campo y ciudad se ensancha, el talento se fuga, los profesores abandonan las aulas por trabajos mejor remunerados y los jóvenes ven como sus padres universitarios, que antes eran ejemplo a seguir, ahora apenas pueden sobrevivir con sus salarios o pensiones. Lo que estamos viendo no es solo una crisis coyuntural más, sino el posible colapso de uno de los sistemas educativos que alguna vez fue ejemplo para toda América Latina. Sin una economía fuerte que respalde el sistema educativo, sin incentivos para que los jóvenes apuesten por el estudio y sin libertad para que las universidades puedan reformarse y adaptarse, el futuro universitario cubano pinta más que sombrío. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cómo recuerdas la universidad cubana en tus tiempos? ¿Crees que alguna vez podrá recuperar su prestigio?
¿Conoces a alguien que está pasando por esta situación o que haya tenido que emigrar para continuar sus estudios o simplemente dejar de estudiar en Cuba para ayudar a su familia o para mantenerse económicamente? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este video te pareció útil o te ayudó a entender mejor lo que está pasando en Cuba, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a Noticias Cuba para seguir al tanto de todo lo que muchos prefieren no contar. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.